Hola, te saluda Jorge Montúfar. Es un gusto saludarte. Soy el secretario de Juventud del Partido Visión con Valores. En esta oportunidad quiero presentar este proyecto que se llama Rediseñando Papá, presentado por Luis José Montúfar, que con mucho cariño viene a darnos a nosotros unos tips de cómo ser unos mejores padres y cómo poder criar bien a nuestros hijos. Espero les guste. Hola, ¿cómo estás? Pues mi nombre es Luis Montúfar, soy un padre de 34 años, común y corriente, tratando de no ser ni tan común ni tan corriente. En esta nueva evolución de padres, donde somos una generación distinta, creo que es necesario también involucrarnos como papás, tanto varones o como mujeres, de una manera asertiva en la vida de nuestros hijos. Nuestros padres, en su generación, muy probablemente no tuvieron el contacto directo de un tacto con un papá que los abrazara, un papá amoroso, un papá que les dijera, vení hijo, te amo. Creo que los tiempos han cambiado tanto que es necesario poder darles ese afecto a nuestros hijos para que puedan crecer efectivamente, no solamente espiritualmente, físicamente, sino que también completamente en toda su integridad. Es un gusto poder compartir con ustedes. Creo que nosotros tenemos la obligación de poder enseñarle a nuestros hijos cómo criarse y no autocriarse. Lastimosamente, nuestra generación ha estado dejando sobre ellos ese gran proceso de crianza. ¿Cómo así? Les dejamos que ellos, a través de las redes sociales o demás, traten de criarse cuando nosotros como papá tenemos que participar efectivamente en ese proceso. Hay un libro que me ha estado encantando y es de Pilar Sur. Se llama No quiero crecer. Y nos da las pautas necesarias para poder ir mejorando este proceso de crianza padre e hijo. Donde nosotros como papás ya dejamos de ser solo aquel padre que provee dinero a la casa. El que sí, llega a la casa pues, pero no está, no hay un afecto, no te dice te amo hijo o lo hiciste bien, ¿verdad? Al contrario. Creo que éramos de los padres, o éramos de los hijos más bien, donde nuestra mamá nos decía, mira, espérate que venga tu papá, porque tu papá es el que te va a pegar. Entonces, en vez de tener un padre cercano y amoroso, teníamos un padre al que le teníamos miedo. El miedo, aunque pasaran las 3 horas o las 5 horas después, ¿verdad? Tenía que llegar a pegar, cuando en realidad no era ese su objetivo. Ahora nosotros como padres jóvenes podemos enfocarnos en participar activamente en este proceso de crianza con nuestros hijos. Hay infinitas formas de hacerlo y creo que en ese proceso y a través de este video podemos lograrlo paso a paso. Bueno, hablemos de cuestiones concisas. Mi nena tiene 4 años, pero en este proceso de la pandemia nos ha tocado mutar de las clases presenciales hacia las clases en línea. Creo que a muchos padres hemos tenido ese gran dolor de cabeza, desde la preparación de los materiales, el prepararnos para recibir dichas clases, o lo más difícil, tener sentados y tranquilos a nuestros hijos. Gracias a Dios tengo unas maestras geniales, pero eso no le quita el que tiene que estar mucho tiempo sentado frente a una computadora, o nuestros hijos sentados a un dispositivo, laptop o el teléfono. Inicialmente fue bien difícil, porque se quedaba sentada un ratito, sí, pero no duraba más de 10 minutos. Y después de ese tiempo empezaba la loquera de ven y para acá mi cielo, sentate, pone atención y que salía corriendo. Creo que nos ha pasado y nos va a seguir pasando a muchos de nosotros. Hasta que logré comunicarme con una psicóloga que lo que me dijo fue, no hombre, hay que cansarlos un poquito. Tratar de efectuar
ejercicios que demanden un poco más de fortaleza o de fuerza para poderlos cansar. Gracias a Dios así decía. Después de un periodo de clase jugábamos un poquito, ya la nena un poquito más relajada, se sentaba frente a la computadora y nuevamente otra clase y así tratábamos de variarlo. Te puede servir a ti como me sirvió a mí. Otra de las cosas que son necesarias dentro de nuestra vida y dentro de la crianza de nuestros hijos, se va a oír un poco difícil, pero es la parte de la autoridad. La autoridad en imponer nosotros como padres el respeto, el poner las reglas en casa y no confundirlo con autoritarismo, que es sobrepasar esa parte de la autoridad. Nosotros como padres debemos desde niños implantar en ellos muchos de los valores a través de hacer cuestiones repetitivas, a través de rutinas. Habría que pensar cuál es la mejor forma para poder ayudar a nuestros hijos a desarrollarse más grandes sin tener estos problemas que tenemos nosotros. Ahora nosotros con nuestra nena de 4 años, como les comentaba, hemos tratado de generarle rutinas. Porque conozco amigos que después de comer se levantan y se van. Y uno dice, bueno, ¿y los platos aquí qué pasa? ¿Va? O dejan todo el trabajo, siguen dejándolo sobre la mamá. Dependiendo de la etapa del hijo, así deberían de ir cargados de algunas obligaciones. Todos sabemos cuáles son los derechos de los hijos, incluso ellos mismos. Nosotros debemos de hacerles conscientes en ellos cuáles son también sus obligaciones. Ahora la nena, después de comer, sabe que tiene que llevar su plato hacia el fregadero. Obviamente tal vez no lavarlo, pero sí hacer ese proceso. Después, ella ya sabe que le toca limpiar la mesa. Mientras nosotros nos encargamos de lo demás, ella tiene la obligación en esa parte de ayudarnos. Porque hay que involucrar a nuestros hijos desde pequeños a hacer las cosas. Para que después un niño de 15 o uno de 13 no te venga diciendo, mamá, eso no me toca a mí. Involucrarlos a través de diferentes tareas. Si es muy pequeño, bueno, ayúdame y levantemos juntos nuestros juguetes. Hay que siempre dar dos opciones. Si a ti te ha dado los dolores de cabeza que me ha dado a mí para el momento del cepillado, hay aplicaciones geniales que nos han ayudado porque nuestros hijos están muy expuestos ahora a los medios. Están muy expuestos a las cuestiones digitales. Entiendo yo que como padres también tenemos ese rollo de sentirnos muy cansados. De que, bueno, un ratito de relax después del trabajo, mijo, toma el teléfono, vaya, aquí entretenete. Pero es necesario nosotros tener el control también de lo que nuestros hijos ven o qué cosas están viendo. Pero un estudio ha demostrado que nosotros como adultos la atención la captamos en 2 segundos. Y en menos de 2 segundos, alguna publicación en Facebook, en Instagram, si te llama la atención, te quedas. Pero si no, seguís scrolleando. Pero nuestros hijos, ese margen de atención, ese margen que les motiva a estar pegados al teléfono, es menos. Por lo que después los vuelve un poco más irritables. No sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado que las pocas veces que le damos el teléfono a la nena, el quitárselo se vuelve un dolor espantoso de cabeza. Porque nuestros hijos han estado acostumbrados a tener ese impulso de endorfina. Algo que Razan Ramsky en el año 2006, el creador del scroll infinito, pongámonos, bueno, a nosotros los grandes, antes del 2006, uno hacía una búsqueda en Google y después de dar como 10 veces hasta abajo y pasabas a la página, uno miraba, bueno, ya llegué a la búsqueda número 10, yo creo que ya es mucho. Ahora ya no tenemos esa posibilidad. Seguís buscando en Google y te vas, y si seguís dando el scroll, pudiéramos estar en la página 57 que nunca nos damos cuenta. Igual en Facebook, en Instagram, ya no hay una manera de mantener o poder nosotros decir, bueno, ya pasé mucho tiempo. Máximo en nuestros hijos. Nosotros como padres debemos de tener el cuidado especial en los tiempos en que nuestros hijos están expuestos a las pantallas. Pilar Sordo siempre nos está diciendo que un máximo entre los 5 a los 9 años nuestros hijos deberían de estar
viendo alguna pantalla máximo 1 hora. Porque si no, como les comentaba, se vuelven un poco más irritables. Les quitamos la posibilidad de disfrutar de la soledad, que tal vez a nosotros nos parece como aburrido, pero en esa etapa es necesaria, porque ahí se crean las conexiones para la creatividad. Ahí es donde nosotros podemos decir, bueno, estando solito, ¿y qué hago con este muñequito? Nosotros nos ideamos maneras diferentes de poder jugar con los propios juguetillos que teníamos para poder armar un mundo distinto. Algo que les estamos quitando o la posibilidad de poder desarrollar esa creatividad de nuestros hijos. Otra de las cosas que debemos de hacer en nuestros hijos es enseñarles poco a poco cómo demostrar el afecto a las demás personas. Creo que nosotros estábamos acostumbrados a una sobremesa, se le llama. Después del almuerzo o después de la cena, quedarnos un poco más de tiempo junto a los abuelos, a los papás. Y aunque estábamos tal vez nosotros como niños sin hacer nada, estábamos muy al pendientes de qué era lo que se hablaba en la mesa. O mira, tu abuelito contaba la misma anécdota de siempre. Pero nosotros ahora les hemos evitado a nuestros hijos esa gran capacidad de escucha. ¿Verdad? Porque tal vez por decir, bueno, esta historia ya la contó muchas veces tu abuelito. Si querés te parás, mijo, y te vas. Pero ahora no tienen la posibilidad. O ya no están acostumbrados. Un muchacho de 15, 16 años termina de comer y lo primero que hace es, bueno, si muy bien nos va, agarra sus cosas y se sale. Ya no tenemos el contacto, la comunicación para poder establecer relaciones más unidas con nuestros hijos. Esa es la posibilidad donde nosotros como padres, ahora que tenemos el chance de poder ayudarlos en esta crianza paso a paso, el dedicarles un poquito más de tiempo. Sé, porque es muy cansado. Después de una gran jornada de trabajo, voy a dedicarles o sentarnos para poder compartir con ellos, pero es necesario. Es necesario para poder crear hijos fuertes, hijos que pongan atención, hijos que puedan tomar después en algún momento las decisiones. Yo por mucho tiempo fui muy indeciso y no sabía ni qué hacer o qué, bueno, o hago esto o hago lo otro. Y creo que esa es una etapa de nosotros, como los millennials, si quieren decirles, que nos ha costado trabajar. Ahora nosotros podemos ayudarles a nuestros hijos a decidir desde pequeños. Incluso si el problema sigue siendo al momento de cepillarnos los dientes, le podemos ofrecer las alternativas, pero para que él decida, bueno, ¿te querés cepillar con este de Mickey Mouse o te querés cepillar con este de la princesa Anna de Frozen? Entonces ya el hijo ya no ve la etapa del cepillado como obligatorio, sino como parte del proceso él mismo, poder decidir, bueno, si yo decido esto, entonces yo quiero cepillarme con la Anna de Frozen. Nosotros como padres somos el pilar fundamental en la familia. O sea, la familia está basada, o es el pilar de la sociedad. A través de nosotros podemos mejorar o empeorar nuestra sociedad. Nosotros tenemos el alcance necesario para poder hacer de nuestra nación algo totalmente distinto, con unos hijos llenos de valores fundamentales, con que puedan respetar a los adultos, que puedan ayudar siquiera a los abuelitos cuando los ven cruzando la calle. Antes lo hacíamos nosotros, ahora los adolescentes adolecen de esa parte, ¿verdad? De generar esa empatía con los demás, de tener ese contacto o esa espera. Lastimosamente, las redes sociales nos han ayudado mucho a conectarnos con los más lejanos, pero también nos alejan con las personas que tenemos más cerca. El tener varias televisiones en nuestra casa ha sido motivo de distanciamiento, porque si antes, es cierto, teníamos una sola televisión, teníamos que acostumbrarnos a, bueno, yo miraba lo que me miraba mi hermana más pequeña y yo decía, qué aburrido, pero mi hermana más pequeña se acostumbraba a ver lo que yo podía ver, o mi papá tenía que, o todos nos sentábamos en un momento que nos permitía compartir, pero que también nos daba el chance de poder ver qué era lo que el otro estaba viendo, si eso otro también le traía algún beneficio o no, y de ese punto nosotros decir, bueno, mira, eso que estás viendo no te sirve, pero nos permitía tener un momento de reunión, un momento juntos en familia, que es algo que debemos de aprovechar ahora, porque mi hermana está en su cuarto,
Yo estoy en el mío viendo Netflix, mi papá está en la tableta en el trabajo, mi mamá está en la computadora. O sea, todos estamos desperdigados. Tratemos en este momento de pandemia de tratar de estar un poco más unidos, de hacer un tiempo específico para poder reunirnos en torno a una mesa siquiera. Tratar de hacer un tiempo de comida juntos ha logrado que las familias mejoren en un 70% según los estudios. Y ahora con la pandemia podemos aprovechar esta gran oportunidad de estar un poco más unidos. Si bien es cierto, tengo grandes amigos que solo trabajaban y se mantenían fuera de la casa todo el día y solo llegaban en la noche para darle el besito buenas noches a los hijos. Y ahora que estamos más tiempo en familia, pueden haber unos ciertos roces, ¿verdad? Porque ni la mamá estaba acostumbrada a estar tanto tiempo con el papá ahí, ni menos el papá a estar tanto tiempo en casa cuidando a los niños y con la esposa. Pero es un momento para poderlo aprovechar. Todo le podemos sacar algún beneficio que a nuestra familia le puede dar esa paz y la paz mental que necesitamos como sociedad. Bueno, y para ir finalizando, creo que es necesario entender cómo nosotros, como padres, y nuestro humor puede afectar de maneras increíbles en la crianza de nuestros hijos. Obviamente, el esfuerzo del trabajo diario nos agota demasiado. Y ahora más que tal vez muchos padres tenemos que lidiar con un trabajo desde casa, pero eso no implica que tengamos que abandonar las cuestiones normales de hacer el oficio, de hacer el almuerzo, del cuidado de nuestros hijos, aparte de seguir cumpliendo con las métricas que nos imponen en nuestro trabajo. Pero el humor de un padre marca científicamente un estatus diferente en la vida de nuestros hijos. ¿Qué cosas positivas puede hacer un buen padre, el humor de un buen padre, pero qué tantas cosas negativas puede hacer en la vida de nuestros nenes? El tener un mal humor frente a nuestros hijos, o gritos desesperados, o no saber controlar nuestro carácter, puede influir en una baja autoestima en nuestros hijos. Si nuestros hijos nunca nos han sabido que podemos controlar ese temperamento de agarrar cólera frente a algún momento cuando vas en el carro y empezás a maltratar al que está enfrente, nuestros hijos van a replicar en algún momento cuando tengan la posibilidad esos mismos maltratos, pero van a tener esa baja confianza en ellos mismos, porque muchas veces cuando no tenemos ese control solemos redirigirlo a nuestros hijos, y eso es lo que tenemos que tener el cuidado necesario. También otra de las cosas de no tener un buen control de nuestro temperamento es que les imposibilitamos a nuestros hijos poder demostrar sus sentimientos. En algún punto de mi vida, cuando yo quería decirle algo a mi mamá que yo me sentía agobiado, no me sentía capaz de poder decir la palabra que necesitaba, porque los sentimientos me invadían tanto que tenía que seguir llorando, pero era porque no tenía un control suficiente de mi carácter y de mi temperamento. Porque muy probablemente en nuestras casas los gritos eran de sobra. Otra de las cosas de no controlar nuestras acciones es de que también repercute en los estudios de nuestros hijos. No pueden estar tranquilos cuando tal vez un padre les sigue gritando, haceme caso, obedece, porque ese obedecer en la mente de un hijo no es que sea directo. ¿Obedece qué? Pueden obedecer después cuando crezcan a la necedad de un novio para tener relaciones sexuales, y van a obedecer porque eso fue lo que nosotros le impusimos obedecer, o van a obedecer cuando a algún desconocido le digan vení porque te voy a enseñar un cachorrito y te va a gustar. O sea, debemos de ser conscientes de lo que de nuestra boca habla, también las repercusiones que va a tener. Y creo que una de las cosas muy importantes en nuestra vida familiar es que si no tenemos un control de nuestras emociones, podemos hacer de nuestros hijos alguien que tampoco vaya a controlar, alguien que tenga impulsos desmedidos, ¿no? Que por no saber controlar sus emociones pueda pegar a alguien más, que la violencia sea el único método para poder comunicarse con los demás. Bueno, y entonces quiero agradecer
de corazón al partido Viva que nos ha hecho la invitación, porque creo que los partidos deben de, como obligación, llevar contenido o dejar solamente el hablar en el Congreso, sino también traernos a nosotros, la población, contenido de valor que nos pueda ayudar a crecer en todas nuestras áreas integrales. Entonces, les invito a que puedan seguir las redes del partido y también pueden visitarnos a través de rediseñandoapapá.com o en Facebook o Instagram también como Rediseñando a Papá. Mi nombre es Luis Montúfar. Que tengas un gran día.